Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Buenos días, bienvenidos en otro capítulo de Charlando de Minas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Álvaro Dueñas. Álvaro es el Country Manager de Adventus Mining. Adventus Mining es una empresa canadiense, exploradora y desarrolladora de proyectos de cobre en Ecuador. La compañía está listada en el TCXB con las siglas ADCN y en el OTC y en Alemania con ADVZF. Álvaro, bienvenido al programa. ¿Podrías, por favor, introducirte para la gente que no te conozca y saber un poco tu experiencia y el background? Gracias, Amadeu. Buenos días acá en Ecuador. Gracias por la entrevista. Sí, soy Álvaro Dueñas, soy ecuatoriano, vivo en Quito, Ecuador. Estoy a cargo hoy por hoy de la empresa Adventus Mining Corporation como su country manager. Un poco mi experiencia en el mundo minero es desde hace unos 15 años que estoy metido en el mundo minero, en un área de mucho interés acá en Ecuador. Yo soy abogado de profesión, pero me especialicé y he estado en ese mundo del manejo de conflictos y de las negociaciones. Y por ese campo me fui vinculando a las empresas extractivas por los conflictos que siempre se generan con las comunidades, con gente que no está de acuerdo con la industria extractiva. Y poco a poco fui interviniendo en diferentes conflictos entre comunidades y empresas. Esa es mi especialidad. Yo no soy un técnico o geólogo o un técnico en minas. Entré como asesor de empresas, luego me vinculé ya en la parte ya más de administración de una empresa minera de exploración con Codelco. Yo abrí la oficina de Codelco acá, la empresa chilena, abrí la oficina acá en Ecuador, trabajé para ellos algunos años y luego, por cuestiones personales, renuncié y luego volví al mundo minero luego de un par de años y a Adventus Mining Corporation. Muy bien, muy bien. No, es un tema muy interesante el de los conflictos y bueno, puedo que algún día te contacte como para hacer un programa especial de eso porque realmente es un tema que es muy importante. Si no tienes la comunidad a favor, la mina no se va a construir y por lo tanto esa resolución de conflictos es un tema apasionante, también lo debería ser para los inversores. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco o describirnos Adventus Mining y cuáles son los principales objetivos de la compañía? Claro, Amadeu. A ver, Adventus Mining es una empresa joven, es una empresa que creció rápidamente por su cartera de proyectos que tenía y que tiene en la actualidad. Ahora estamos concentrados principalmente en Ecuador, en 3 proyectos en diferentes estados, en diferentes momentos de proyectos mineros. El más avanzado es el proyecto Curipamba, con su desarrollo de la mina El Domo, que ya lo conversaremos, creo yo, más adelante. Otro proyecto que tenemos es el proyecto Pijilí, que ya tenemos algunos metros de sondaje, tenemos alguna información geológica de ese proyecto, que está en la provincia de La Suay, en Cuenca, en Ecuador, en la parte sur del Ecuador, y otro proyecto que está en la parte más al sur que Cuenca, que es Loja, la provincia de Loja, otro proyecto que ese sí está en una etapa inicial donde vamos a iniciar recién sondajes de exploración. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como lo has explicado, ¿no? Tenéis 3 grandes proyectos, Curimpamba, tenemos Pijil y Santiago. Vamos a empezar por Curimpamba, porque realmente es vuestro proyecto bandera. ¿Podrías explicarnos un poco de la historia del proyecto y cuál es el estado actual? Claro, este proyecto es un proyecto antiguo, tiene algunos años de exploración, es un proyecto que con nuestros socios eh, principales acá en Ecuador, ellos lo descubrieron y lo fueron desarrollando muy
a pasos lentos pero muy seguros de la información que iban obteniendo. Y cuando Adventus compra la cartera de ciertos proyectos de Salazar Resources, que es nuestro socio, empieza a desarrollar con mucho más rapidez el proyecto Curipamba. Es un proyecto muy, muy interesante. Está ubicado en el centro del Ecuador y en una zona muy rica en minerales, donde hay otras empresas que están llegando a explorar y que nosotros estamos muy, muy avanzados en el proyecto Curipamba. Este es un proyecto que ya estamos, para ponerlos un poco como en contexto, de acuerdo a la ley ecuatoriana, la ley minera ecuatoriana, nosotros, el desarrollo de un proyecto minero se lo lleva en etapas. Ujú. Etapas que hay que cumplir con cierto tiempo, porque si no cumples en el tiempo que la ley dice, se pueden caducar las concesiones. Es muy estricto en ese sentido. Y ya hemos pasado la etapa de exploración inicial, pasamos ya a la etapa de exploración avanzada y ahorita estamos en la etapa de evaluación económica del yacimiento. Esto básicamente lo que hacemos es una pausa en exploraciones, analizamos toda la información, se elabora el estudio de factibilidad Ujú. y eso se lo presenta al Estado. El Estado aprueba el estudio de factibilidad, se presenta el estudio de impacto ambiental para explotación, para la etapa de explotación, y una vez que se tenga la aprobación o la licencia ambiental para explotación, se pasa a la última fase, que es la de explotación y producción. Estamos nosotros ahorita en este momento con el proyecto Curipamba en la etapa de evaluación económica del yacimiento. Muy bien. Entonces, yo creo que Curimpamba, desde el punto de vista técnico, ¿no? Se puede resumir en dos etapas, digamos. Por una etapa que sería un open pit, una mina a cielo abierto, una segunda que sería un underground. Mirando la presentación, ¿no? Y las noticias, los grados realmente son muy buenos. Estamos hablando de un 2% de cobre, 2,5 gramos de oro para un open pit, un poco más bajo en el caso de la mina bajo suelo. Los económicos del proyecto son sólidos, con un IRR del 32%, All Included Sustaining Cost de 1,26 para cobre. No sé, esto para mí suena como una mina. ¿Cuáles son las siguientes etapas del proyecto? ¿Qué os hace falta para ponerlo a funcionar? Coincido contigo, Amadeu. Definitivamente esto será una mina. Las cifras que arrojaron los estudios técnicos realizados con empresas de más alto nivel a nivel mundial eh, nos dice que es un proyecto muy rico, es un proyecto que tiene unos resultados que pocas veces se ven en un proyecto minero. Es un proyecto pequeño, muy manejable, muy, muy manejable, como tú lo mencionaste, con una tasa interna de retorno muy alta, que hace muy atractivo para la inversión. ¿Qué esperamos en los siguientes meses? Bueno, como ya te mencioné, está ingresado el estudio de impacto ambiental, que es el detonante de la siguiente etapa, que es construcción y puesto en producción a la mina. Este permiso es sumamente importante porque sin eso no podemos avanzar. Ya fue presentado, hemos tenido ya algunas reuniones a nivel gubernamental con las autoridades que tienen que tomar la decisión y la aprobación. Como todo proceso toma su tiempo y toma su análisis. Es un montón de información ambiental, social, técnica que se debe presentar. Pasa por muchas áreas del Ministerio de Medio Ambiente acá en Ecuador y eso toma varias reuniones. De hecho, toma incluso que las autoridades vayan, constaten, vayan al campo, hagan sus estudios también en el campo y eso ya está ocurriendo. Lo importante en este caso es que ese andamiaje burocrático del país y que todos los países tienen, está funcionando, se está moviendo en favor de la aprobación del estudio de impacto ambiental. Muy bien, y usando un poco tus palabras, ¿no? Has dicho que es digamos, un depósito medio, ¿no? Que por lo tanto es manejable. Mirando un poco los números, con una mina de cielo abierto son 6,5, no, cuando 6.500, no.
Sí, 6.5 millones de toneladas. Sí, es toneladas. que aquí tenía kilotoneladas, sí. Y entonces para la Ah, underground son 2,7 millones de toneladas, ¿verdad? Ah, sí. y entonces puede que sea este recurso que es medio realmente un problema para algunos inversores. ¿Estáis mirando de expandir los recursos? ¿Queréis seguir continuando explorando Curimpamba? Sin duda hay un plan de exploración de Curipamba. Tú conoces cómo funciona la industria minera. No nos quedamos quietos ni debemos quedarnos quietos. Debemos seguir expandiendo las reservas y eso lo vamos a hacer. Hay un plan, eso lo vamos a hacer una vez que ya entremos en producción. Eso es una forma estratégica de hacerlo, es poner a andar la máquina. No solo por ingreso de recursos, sino también para un poco demostrar al país, demostrar al gobierno que en efecto estamos produciendo y eso a nosotros nos permite ir expandiendo el proceso de exploración. Hay un plan, está financiada la exploración de Curipamba, no solo del domo, porque el domo es la mina, Claro. pero Curipamba es la concesión. Entonces la idea es seguir explorando Curipamba y seguir aumentando las reservas. Muy bien. Y respecto a la construcción de la mina, ¿no? Yo me pregunto, evidentemente requiere una infraestructura. ¿Tenéis algo y allí para empezar? ¿Hay agua, electricidad? ¿Tenéis algo en place? Sí, no está en una zona tan remota como Vale. suelen estar los proyectos mineros. Estás en un lugar la mina está en un lugar muy estratégico. Está a 2 horas de la principal ciudad del Ecuador, que es Guayaquil. Principal me refiero económicamente hablando. Ujú. Está a 2 horas. De Quito está a 2 horas y media en avión. Llegas al aeropuerto de Guayaquil y a 2 horas en auto está la mina. Tienes muy buenas vías de comunicación que evidentemente las tenemos que mejorar. Estamos entrando en conversaciones y en acuerdos con el gobierno para mejorar las vías existentes y hay una excelente apertura del gobierno para apoyar el mejoramiento de las vías. Energía eléctrica existe. Obviamente para una mina se necesita una infraestructura mejor que la que hay para temas residenciales igual estamos ya muy avanzados con conversaciones y acuerdos con la distribuidora de energía del Ecuador para poder llevar la cantidad y la calidad de energía que necesitamos para la mina. Eso no es un obstáculo en absoluto. El Ecuador produce mucha energía hidroeléctrica especialmente y tenemos la facilidad de enlazarnos a la red nacional de Ecuador. Agua hay, hay mucha agua en el sector. Tenemos todas las concesiones que la ley nos exige para ya incluso la etapa de construcción. Y también estamos explorando otras formas de utilizar el agua lluvia. Estamos analizando ciertas formas para, ojalá, creo yo, que sería una gran noticia para el mundo que la mina pueda utilizar solamente agua lluvia y no agua de los ríos. Desde el punto de vista sostenible, seguro que tendríais puntos aquí. Sí, 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 estamos trabajando muy, muy duro en lograr eso. Requiere muchos estudios que los Claro. estamos haciendo. Entonces, en la presentación he estado mirando un poco los números de las recuperaciones en la metalurgia, en el PEA, y he visto algunos números que me han llamado un poco la atención, ¿no? En el cobre todo está muy bien, pero en el caso del oro solo recuperáis el 52%. Y para mí me parece un poco bajo. ¿Hay alguna manera realmente de incrementar estos números? ¿Estáis trabajando en ello? Según los técnicos y los expertos en este tema, sí hay manera de recuperarlo a través de un proceso, de un circuito hidrometalúrgico. No me preguntes mucho la No, no, definición, no, pero tranquilo. es, eh, para las personas técnicas que nos escuchan lo van a entender. Em, pero sí, ahora hay metodologías, hay tecnologías que nos permiten recuperar más porcentaje del oro. Y claro, tú sabes que una cosa son los estudios y otra cosa ya es la realidad. En la Ah, realidad claro. veremos que sí hay cómo recuperar probablemente más porcentaje de oro. Perfecto. Entonces vamos a pasar ahora
porque recientemente ha habido muchas noticias, ¿no?, de Adventus y realmente ha sonado mucho en las redes, sobre todo referente a la financiación. Ha habido un public offering bastante grande, los inversores que ya estaban dentro se han diluido bastante. Algunos de ellos, después de hablar con ellos, no se han sentido bien tratados debido a esta disolución. Y esto se ha visto reflejado en que la acción en las últimas semanas ha perdido un 20%, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras, ni que sea un poco por encima, ¿no?, en qué ha consistido el acuerdo, qué habéis sacado de él, qué haréis con el dinero y qué le diríais con esos inversores molestos por verse diluidos de tal manera. Bueno, yo creo que es un proceso normal, natural de un proyecto minero, ¿no? Son proyectos que requieren mucho dinero, mucha inversión, mucho financiamiento y requiere anticiparse a los trabajos que se están haciendo. No podemos esperar al mes anterior de entrar en construcción a decir, uy, necesito dinero. Y se tienen que hacer todas las cosas necesarias para conseguir ese financiamiento. En el caso de Adventus, eh, tenemos un acuerdo con Wheaton y con Trafigura, dos empresas mundialmente importantes en el área minera, que están aportando para la construcción de la mina, de la mina El Domo. Y aparte de eso, la compañía, a través de todos sus años y de su trabajo, necesitaba dinero fresco, porque el dinero que entra de Wheaton y de Trafigura no financia costos de exploración ni costos ni gastos de costos corporativos. Entonces, se requería dinero para poder invertir en esos dos rubros, y por eso se decidió hacer este public offering o buscar financiamiento. Sí, puede ser que el mercado no lo haya tomado bien el tema del financiamiento, y la respuesta está en que la acción ha bajado, pero de acuerdo al mecanismo de financiamiento, se trató de impactar lo menos posible en la dilución de los inversionistas, pero lo más importante, lo rescatable de esto es que existen inversionistas que creen en lo que estamos haciendo, que creen en lo que vamos a hacer. El acuerdo de financiamiento se llegó con más de 26 instituciones inversoras muy importantes a nivel mundial, lo que nos da la medida de que creen en nuestro proyecto, creen en nuestra empresa. Es evidente que este financiamiento iba a tener un impacto en el precio de la acción. Estábamos conscientes de eso, y eso obedece a algunos temas que son interesantes a analizarlos. Creería yo, el más importante es que el mercado nos ve como una empresa de exploración, y es verdad. Nacimos como una empresa de exploración, y en el mundo minero es muy raro que una empresa de exploración continúe con la construcción y puesta en marcha de una mina. Eso son empresas que van cambiando en las fases mineras. Pero nosotros hemos tomado la decisión, el directorio ha tomado la decisión de construir la mina, y claro, a lo mejor hay cierto miedo de los inversionistas, cierta reticencia de que vamos a poder a lograrlo. Y claro, prefieren resguardarse, pero nosotros estamos haciendo todo lo necesario que debemos hacer para construir y poner en marcha y en producción esa mina. Perfecto. Luego vamos a hablar del equipo, pero ya que has hecho esa respuesta, me gustaría saber si en el equipo contáis con gente, y si no, si tenéis pensado adquirir conocimiento, ¿no?, de alguien como para construir la mina. Una cosa es explorar, como has dicho, habéis estado muchos años explorando, se ha visto que tenéis un depósito, recursos, todo está muy bien, pero claro, construir es otra cosa. Entonces, ¿tenéis ese conocimiento? Bueno, tú lo has dicho perfectamente. Estamos en otra etapa, y la responsabilidad que tenemos todos es adaptarnos a esa etapa y estar capacitados y listos para emprender esa etapa.
Eso es la responsabilidad. Hoy por hoy estamos conformando el equipo, un equipo exclusivamente con mucha experiencia en construcción. Muy bien. Estamos ya tenemos algunas personas ya trabajando para la empresa. Estamos ya en la mira de otras personas, especialmente el gerente general, la persona que va a dirigir toda la operación de la construcción, que tiene mucha experiencia en construcción de proyectos en Latinoamérica también. Y claro, esto toma su tiempo, toma su esfuerzo, pero ya se está conformando un equipo. Y adicionalmente contamos también con empresas consultoras y empresas contratistas de un nivel altísimo que ya todos conocerán cuando sea público, la contratación de estas empresas que son quienes realizarán todos los trabajos técnicos para llegar a poner en producción la mina. Muy bien. Pero y aún antes, ¿no? De tener este public offering, cuando estaba estudiando la compañía, ¿no? Me sorprendía el descuento, ¿no? Que hay de la compañía con los recursos que tiene, la etapa que tiene. Y, y hasta cuando hay buenas noticias, parece de que la acción, pues no se resiente de ello. ¿Por qué crees de que aun habiendo bueno, este proyecto, aun habiendo buenas noticias, no conseguís mover para arriba la acción? Supongo que desde el punto de vista de directores esto tiene que ser bastante frustrante. Sí, 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 es frustrante. Es frustrante. Sí se esperaba que con un anuncio tan importante como el haber conseguido los fondos para la construcción, estar totalmente fondeados para la construcción, se esperaba que haya una respuesta del mercado mucho más importante. Pero también hay que tenderle un poco al mercado. Y hay factores que inciden en esto. Como yo ya te mencionaba, para mí el principal factor es que nos ven como una empresa de exploración y no una empresa de construcción y de producción. Eso cuenta mucho y nos está pasando factura, como se dice acá, en ese sentido. Y lo segundo es que también yo creo que el mercado es muy cauteloso de donde estamos, del país en donde estamos. Ecuador hace algunos años no es un país que recibe inversiones todos los días en grandes cantidades. Y eh, al mercado dice, bueno, y van a invertir en Ecuador, un país de riesgo, y está esperando señales concretas, contundentes por el lado del Ecuador. Por ejemplo, la aprobación del estudio de impacto ambiental, la licencia ambiental. Ese permiso es fundamental para seguir avanzando. Hay ciertos cambios de normas últimos en Ecuador que afectan a ciertos proyectos y eso el mercado lo va midiendo, eso el mercado lo ve. Pero estamos en una etapa en que estamos dándole muy fuertemente para conseguir esos permisos y los vamos a conseguir. No hay un obstáculo más allá del tiempo, ¿no? ¿Tú crees que, porque en los últimos años, ¿no? Han salido pues, grandes historias de cobre, ¿no? Podría ser Solaris, podría ser Filo, podría ser Ivanhoe Mines. ¿Tú crees que estos grandes proyectos, mi Solaris es en Ecuador, si no me equivoco, están realmente ensombreciendo a Adventus y por eso puede que no haya esa reacción de la acción? No estoy seguro, no estoy seguro, o no podría asegurarte. Son proyectos distintos, son proyectos que están en etapas distintas, son situaciones distintas. Nosotros estamos mucho más avanzados que Solaris o Filo en ese sentido, y especialmente Solaris, que está aquí en Claro. Ecuador. Eh, Estamos mucho más avanzados. Incluso yo veo que son estrategias distintas. Yo veo a esos proyectos como proyectos donde se llega a la etapa de exploración, se hace un descubrimiento y luego ya pasa a ser más un proyecto de M&A, ¿no? De venta. De venta a otra minera con otro perfil. Mm. Entonces son proyectos distintos. En algunas entrevistas anteriores, Christian, o CEO, se le ha visto en la mente que está considerando la posibilidad pues, de vender la compañía. Am,
esto evidentemente era antes del financiamiento y probablemente esto ha cambiado ligeramente, pero ¿qué tipo de compañía creéis que podría estar interesada en el proyecto de Adventus? Si me gustaría saber si ha habido empresas que han llamado a la puerta y cuál es el precio mínimo, ¿no? Después ahora del financing que estaríais dispuestos a aceptar. Hemos tenido, bueno, ahora, antes del financiamiento, hemos tenido algunos acercamientos, algunos intereses de comprar la empresa, de comprar el proyecto. Como tú conoces, siempre están en venta. Son activos que si hay una oferta interesante, pues siempre se los considera y siempre en beneficio de los inversionistas, ¿no? Eso es, en última instancia, lo que nos motiva a vender o no un proyecto. Luego del financiamiento, no hemos tenido, siempre hay interesados, no ha habido ofertas en firme luego del financiamiento y simplemente nosotros continuamos con el business plan, continuamos con lo que se ha venido haciendo y como te repito, es poner en producción una mina, concentrarnos mucho en las perforaciones y en encontrar o confirmar el mineral que existe en el proyecto Santiago en Loja. Muy bien. Eh, Pues si nos movemos ahora pues a los otros dos proyectos que son más de exploración, explícanos un poco en más detalle los proyectos y cuáles son las diferencias, ¿no? Con Curimpamba y sobre todo qué es lo que haréis, ¿no? En este año 2022 en esos proyectos. Bueno, sí, son dos proyectos que están en diferentes etapas, proyectos parecidos, proyectos de cobre, proyectos de oro, en los que ya ha habido algo de resultados, especialmente en Pijilí. En Pijilí ya tenemos la información geológica. Ese proyecto, por un tema estratégico, está en un proceso lento de desarrollo, porque estamos esperando que queremos un socio estratégico en ese proyecto. Creo que es importante tener un socio estratégico en ese proyecto que continúe con la exploración y el desarrollo de Pijilí. En cuanto a Santiago, sí tenemos unas expectativas muy altas de Santiago. Estamos haciendo todos los trabajos necesarios para empezar perforaciones. En este año, en el primer trimestre de este año, esperamos empezar perforaciones y es un proyecto al cual le tenemos muchísima expectativa por los análisis y los resultados de los estudios preliminares que tenemos, ¿no? Queremos confirmar con sondajes de perforación. Entonces, para el 2022 podemos esperar que habrá un plan de perforación para estas dos proyectos, imagino, ¿no? Para poder ver el potencial que pueden llegar a tener. Así es, así es. 2022 va a ser muy importante para nosotros en cuanto a los otros proyectos que no es Curipamba. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora y así a hablar del equipo. ¿No podrías explicarnos, no evidentemente todo el equipo, pero las piezas clave que consideras del equipo de Adventus? Bueno, nuestra principal pieza clave es nuestro CEO, quien está metido de cabeza en el tema de inversionistas con todo lo que es el financiamiento de la empresa. Y luego ya la parte técnica, tenemos una persona experta en el desarrollo, la gerencia del proyecto, que va a manejar lo que es construcción y producción. Tenemos gente capacitada y estamos capacitando gente para ciertas áreas específicas, pero no puedo, todavía no está consolidado, no puedo dar mayor información. Tú sabes que al ser una empresa pública debemos ser muy, muy cautelosos en dar la información ya cuando se haya concretado. Pero te puedo asegurar que estamos conformando un equipo muy, muy importante y incluso un equipo de empresas contratistas. Tenemos ya la empresa que va a hacer toda la construcción, una empresa muy, muy grande, una empresa muy importante a nivel mundial en la construcción de proyectos mineros. Muy bien.
¿Podrías explicarme un poco o decirme cuál porcentaje de acciones más o menos tenéis los directores y management? Es bajo, es alrededor del 5%. Y sabiendo de que la empresa, pues la acción, como hemos dicho, está realmente barata, ¿no? ¿Tenéis pensado hacer recompra de acciones o los directores adquirir más porcentaje para mirar de subir el share price? Siempre hay un programa, siempre está activo un programa de acciones para directores o recompra, eso siempre es posible. Y sí, siempre lo estamos haciendo. Creería que por el precio es interesante hacerlo ahora, ¿no? ¿No? Pero eso ya es una decisión del directorio. Entonces, también he podido ver, ¿no? En la presentación, y tú también lo has contado, ¿no? Que tenéis, bueno, un número de royalties, ¿no? Wheaton Precious Metals, tenéis a Novis, que es un grupo ecuatoriano, tenéis el partner de Salazar. Me gustaría saber un poco que nos contás cuál es la relación con ellos, ¿no? ¿Cuál es el rol de cada uno o si simplemente financian y no tienen ningún rol? Eh, bueno, en el caso de Wheaton es un financista a través de un streaming que es de conocimiento público que se lo realizó recientemente. Con Grupo Novis para quien no los conoce, es uno de los grupos económicos más importantes de Ecuador. Isabel Noboa es su cabeza del Grupo Novis y la accionista mayoritaria de este grupo, y ellos tienen un porcentaje de la empresa, son inversionistas que tienen un rol, especialmente el Grupo Novis y Grupo Salazar, tienen es gente que tiene muchas relaciones en el país, que tiene muchos negocios en el país y que saben cómo se desarrollan las cosas en el país. Tienen un rol importantísimo de consulta, de estrategia, de abrirnos caminos y puertas que para una empresa extranjera probablemente sería mucho más complicado, ¿no? Freddy Salazar y Salazar Resources tienen una memoria histórica de la minería. Freddy Salazar posiblemente es uno de los mejores geólogos que existe en el Ecuador, con muchos años de trayectoria en el desarrollo de proyectos mineros, y él tiene un conocimiento de la geología del país. Entonces, la idea es cubrir todas las áreas más importantes, como el área financiera, el área y el área geológica de Adventus. Muy bien. Vamos a pasar un poco a hablar del país. ¿Va? Es la primera vez que entrevistamos a una empresa que está desarrollando un proyecto en Ecuador. Entonces, ¿podrías explicar a la audiencia cómo es Ecuador para la minería? Claro, bueno, gracias por eso, que es la primera empresa que entrevistan. Es importante porque Ecuador desde hace algunos años atrás empezó a estar en el mapa mundial de la minería. Tuvimos muchos problemas legales, cambios de normas hace algunos años 2008, en el que vino un mandato minero que canceló todas las concesiones y luego se fueron reactivando esas concesiones. Pero han pasado muchos años de mucho esfuerzo de las empresas y de mucho esfuerzo de ciertos gobiernos que han tratado de impulsar la minería. Y creo que hemos llegado a un punto sumamente importante. Somos un país en el que hay minería, somos un país en el que se puede hacer minería, las normas están listas, están hechas para poder hacer minería. Hay el respaldo gubernamental muy fuerte para desarrollar los proyectos. Les interesa mucho la inversión extranjera. El nuevo gobierno está abocado a conseguir la mayor cantidad de inversión extranjera. Y la demostración de esto es que en Ecuador están todas las mineras más grandes del mundo. Está BHP Billiton, está Newcrest, está Fortescue, todas las mineras más grandes, está Codelco, están todas las mineras más grandes. Eso es la mayor demostración de respaldo y de interés en el país. No, sí, hasta he visto, ¿no? De que os habéis reunido varias veces con el presidente Lasso.
Entonces la compañía tiene buena sintonía política, entiendo, con el presidente y con el gobierno. Sin duda, tenemos muy buenas relaciones con el gobierno. Es un gobierno abierto, abierto a las empresas, abierto a la inversión. Y en función de eso, si cumplimos las normas que hay en el país, si cumplimos con las normas ambientales, las normas sociales que existen, es un gobierno abierto y en ese sentido tenemos muy buena relación con el gobierno. Bueno, tú seguro que lo sabes, y más viviendo en Latinoamérica, ha habido cambios, ¿no? En los últimos años o meses en Perú, en Chile, donde son grandes países mineros, en cuanto la política ha cambiado debido al cambio de gobierno y ha dificultado mucho últimamente las mineras allí. Em, ¿Estos cambios en estos otros países favorecen la inversión en Ecuador, teniendo pues un clima político mucho más amable? ¿Y cómo lo ves, ¿no? De un país como Chile, en el cual, pues, evidentemente es uno de los mayores productores del mundo de cobre. Vosotros sois una empresa de cobre haciendo en Ecuador. ¿Os puede beneficiar todo eso vosotros? Yo creo que sí, es lamentable desde el punto de vista de inversión que lo que están pasando por Chile y lo que está pasando por Perú. Y sí, hay cifras reales que capitales chilenos y capitales, especialmente capitales peruanos, están viniendo al Ecuador para invertir en minería. Es una realidad, hay números que así lo determinan. Entonces, sí, va a ser beneficioso lo que está pasando y es cíclico, ¿no? A la final será un tiempo acá, luego mejorarán y devolverán los capitales. Eso siempre pasa, ¿no? Nos pasó a nosotros, pasamos hace muchos años por algo así y ahora, bueno, es cíclico, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos, puede que sea hasta tu tema estrella, ¿no? ¿Cómo es la relación con la comunidad, ¿no? ¿Qué opina la comunidad de la construcción de la mina? ¿Cuál es la relación con ellos? ¿Tenéis algún problema? ¿Qué opinan? Bueno, sí, este sí es un tema que me apasiona, el tema comunitario. Eh, a ver, lo que pasa no es color de rosa todo lo que está pasando. Evidentemente hay grupos antimineros que están aquí en el país, hay ONGs mundiales que están aquí en el país. Y eso obedece a dos razones. Primero, que ya estamos enseñando al mundo que la minería se está desarrollando y el trabajo de la antiminería, el trabajo de ONGs antimineras es eh, llevar a cabo un trabajo de deterioro de los proyectos mineros y de suspensión de los proyectos mineros. Eso es su trabajo, así como nosotros es la minería y sacar mineral y generar riqueza para los países, para las ONGs y los antimineros es tumbarse los proyectos mineros, suspender los proyectos mineros. Eso es claro. Y el segundo punto es que somos una industria muy nueva en Ecuador. Somos una industria que está naciendo, somos una industria que no está consolidada. Tenemos dos minas en producción, dos minas grandes en producción de oro y otra de cobre. Y claro, dos minas no hacen una industria consolidada. Ojalá vayamos ya teniendo proyectos, teniendo minas, donde se pueda ver, palpar el desarrollo que la minería genera. Si vamos a proyectos de exploración, a zonas donde hay proyectos de exploración, a pesar de toda la inversión que se hace en las comunidades, es una inversión muy pequeña que no hay grandes cambios dentro de la vida económica o financiera de las comunidades. Ujú. Pero si ya vamos a proyectos desarrollados, el desarrollo económico de las zonas es sensacional, ¿no? El cambio que genera una empresa minera, una industria minera en las zonas locales donde está, es fantástico y se lo puede palpar muy, muy fácilmente, se lo puede ver. Entonces, esto lo que genera mucho miedo, porque no se sabe, las comunidades no saben qué vamos a hacer, a pesar de que se les explica.
el antiminerismo vende muy fácil. El antiminerismo, el decir que te van a contaminar versus no te voy a contaminar, le crees al que te dice que te va a contaminar. Entonces, eso es una realidad con que la minería debemos trabajar. En el caso nuestro, al ser un proyecto que ya llevamos 18 años de relacionamiento comunitario, tenemos un número muy, muy grande, muchas comunidades que nos apoyan porque han visto el cambio en sus comunidades. Pueden ser cambios pequeños, pero hay cambios. Y eso es gracias a nuestro proyecto que ha estado ahí trabajando durante 18 años. Siempre hay contaminación de grupos antimineros de otras zonas donde no podemos abarcar nosotros, que están incluso fuera de nuestra área indirecta, sí, están más lejos del área indirecta, y esos grupos tratan de desestabilizar, tratan de convencer a los que nos apoyan, y ese es su trabajo y tenemos que vivir con ello, ¿no? Yo siempre digo, este es un conflicto que nunca se resuelve, pero sí se lo administra, y tenemos que ser, así como administramos bien el proyecto minero, tenemos que administrar bien el conflicto con las comunidades. Pero entonces, sí, y para resumirlo, ¿no? Cuando los permisos estén listos y cuando se vaya ya a proceder a la construcción, ¿tendréis problemas o la comunidad estará a favor y no tendréis problemas? Hay los dos casos. Conforme nos vamos acercando a la construcción, los antimineros, los grupos de antimineros se activan más, sí, claro, porque ya ven que ya es una realidad, pero las personas que apoyan a los proyectos mineros también empiezan a sumarse, porque ven que hay posibilidades de más trabajo. Por darte un ejemplo, nosotros esperamos contratar alrededor de 800 personas solo para la etapa de construcción. Hoy tenemos 200 personas trabajando, serán 1,000 personas trabajando. Eso es mucha gente. Entonces, hay gente que ya empieza a ver que hay trabajo, que hay contratos, movimiento de tierras, movimiento de personas, abastecimiento de comida. Entonces, se van sumando las personas que apoyan al proyecto. Entonces, hay un poco de todo. Y claro, hasta el día de hoy, en Ecuador no hay un proyecto que no se haya hecho. Muy bien. Yo me acuerdo en la industria petrolera, hace muchísimos años, todos los proyectos petroleros se han hecho, unos con más problemas que otros se han hecho, oleoductos se han hecho, proyectos florícolas, que somos un país exportador de flores, ningún proyecto se dejó de hacer por un tema comunitario. Entonces, eso es importante conocer. Muy bien. Entonces, ya básicamente la última pregunta, ¿no? Que es siempre riesgo. ¿Cuál consideras tú o consideráis dentro del management que es el mayor riesgo de Adventus? Una vez ahora ya está financiado, antes entendía que era el financiamiento, pero ahora, ¿cuál crees que es el mayor riesgo y qué estáis haciendo para minimizar dicho riesgo? Bueno, yo no diría el mayor riesgo para Adventus. Yo creo que el mayor riesgo para la industria minera siempre son los cambios políticos, ¿no? Son proyectos de tan largo plazo de desarrollo que no lo desarrollas en un gobierno, lo desarrollas en varios gobiernos y eso es un riesgo porque nunca sabes qué gobierno te puede tocar en qué etapa de la minería. Creemos nosotros, nuestro objetivo es entrar en producción con este gobierno y eso disminuye el riesgo. Eso es el objetivo. Si tuviéramos el objetivo de entrar en producción con cambio de gobierno, sería un riesgo muy alto. Muy bien. Y en 4 años es un gobierno nuevo. Nosotros esperamos entrar en producción en 2 años y medio, 3 años, hacerlo en este gobierno. Eso es una forma de mitigar el riesgo. Y el otro riesgo que siempre hay es el riesgo comunitario, ¿no? El de los antimineros. Y eso, la estrategia que se tiene es trabajar de la mano con quien quiera trabajar de las comunidades, tratar de sentarnos, dialogar y llegar a acuerdos mínimos con antimineros y demostrarles que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Eso es fundamental, donde no haya problemas ambientales o daños ambientales. Eso tenemos un trabajo muy, muy
fino en ese sentido. Muy bien, pues muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo y por presentarnos Adventus en el programa. Espero ver grandes cosas en este transcurso del 2022 y espero poder hablar contigo más adelante cuando, pues bueno, las cosas vayan evolucionando. Si quieres el último minuto para dirigirte a la audiencia. Bueno, primero agradecerte a ti por la entrevista. Gracias por tener interés en conocer de nuestra empresa, de nuestros proyectos. Es importante el que se difunda qué está pasando en Ecuador, qué está pasando con Adventus y qué está pasando con nuestros proyectos. Gracias por ese interés. Y a la gente que nos escucha, es importante que conozcan de Ecuador. Están lejos de Ecuador y muchas veces se oyen noticias distintas a la realidad. Es un país donde se puede invertir, donde se puede, con todos los riesgos de un país sudamericano, pero es un país donde se puede invertir y si están considerando invertir en Adventus, es el mejor momento para invertir por el precio de la acción. Es el momento de comprar acciones, de arriesgarse porque siempre hay un riesgo, pero es el momento. Así que cualquier información que necesite alguien, encantado de recibirla a través de nuestra página web, a través de LinkedIn, donde estamos. Cualquier información adicional que requieran, encantados de enviarla. Gracias, Álvaro. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.